Saludos cordiales a todos, espero que se encuentren bien, sanos, vigorosos y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Hoy continuamos con la clase 3 de castellano. Nuestro esquema de contenido para la fecha implica uso de consonantes, la oración, tipos de oración, tipo de sujeto y predicado, la oración según la actitud del hablante. La duda en la escritura es muy frecuente. Aquí nosotros tenemos algunas reglamentaciones que nos orientarán a escribir correctamente las consonantes. ¿Bajo qué condiciones podemos utilizar la B? Se escribe con B después de M. Ejemplo, embajador, asombre, cambio, cumbre, timbre. Los prefijos como di, vis, vis, que significan dos o dos veces. También sub se escribe con B. Ejemplo, bicameral, bisabuelo, bisnieto, subvención, subversivo. Las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo de los verbos terminados en ar se escribe con B. Esto significa que aquellos verbos de primera conjugación en el pretérito indicativo. Entonces quedaría como amaban, cantaban, iban. Las terminaciones en ble, bundo, bunda y bilidad se escriben con B. Ejemplos: amabilidad, amable, divisibilidad, vagabundo, vagabunda. Algunas excepciones son movilidad y civilidad, que estas se escriben con V. Delante de una consonante cualquiera se escribe con B y no con V. Ejemplo: nublado, brazo, brisa, brasa, obsequio, bruma, obsceno, obvio, súbdito y objeción. Las palabras que comienzan por bien, bene, bon, ar, bib, se escribe con B. Ejemplo: bienvenida, benefactor, bonanza, árbol, bibliorato. Todas las formas de la conjugación de los verbos cuyo infinitivo termina en vir se escriben con B. Ejemplos: escribir, distribuiremos, exhibieron, subiste. Algunas excepciones forman hervir, servir y vivir. Las palabras que comienzan por alf, bu, bur, bus se escriben con B. Ejemplos: albañil, búho, burló, buscó. Y algunas excepciones son álvarez, álveo, vulgo y otros. Se escriben con B todas las formas y voces derivadas de los verbos terminados en ver. Como ejemplos: bebieron, bebían, cabemos, sabemos, había. Algunas excepciones son ver, volver, mover, atrever, absolver. Se escriben con B las palabras que comienzan por las sílabas Q, su, a, e, tar, tur, y a continuación inmediata de las mismas. Ejemplos: cubierto, tabla, subasta, hebreo, habano, hebilla, taberna y turba. Se escriben con B las palabras que empiezan por los sonidos dea, abo, abu, menos dea del verbo ver, el término jurídico abocar y los nombres de ave, aboceta, abutarda, etc. Algunos ejemplos: abochornar, abofetear, aburrido, abundancia, beato, abolengo, abúlico, abuelo y abogado. Ahora miraremos algunas reglamentaciones que nos servirán para escribir correctamente utilizando la V. Se escribe V después de la V, D, N. Ejemplos: invierno, adversidad, envidia, obvio y subvención.
Se escriben con V los adjetivos terminados en los sonidos ava, ave, eva, evo, iva, ivo. Ejemplos: octava, suave, bravo, huevo, nuevo, festivo, decisivo. Algunas excepciones: árabe, sílaba y sus derivados. Los vocablos que comienzan por vice y villa se escriben con V. Ejemplos: vicepresidente, villadiego. Algunas excepciones: billar y sus derivados. Después de la OL se escribe con V. Ejemplos: polvo, resolver y olvidar. Después de las sílabas pra, pre, pri, pro, se escribe con V. Algunos ejemplos: pravedad, prevet, prevalece, privar, proviene, proverbio. Excepciones: probar, probable, prebenda y sus derivados. Se escribe con V las palabras terminadas en viro, vira y en ívoro. Ejemplo: duumviro, carnívoro, herbívoro, y forma una sección la palabra víbora. Se escriben con V los presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir, así como el pretérito imperfecto, pretérito indefinido y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos. Algunos ejemplos: vayamos, anduviera, estuvieron, tuviese y mantuvo. Las palabras que comienzan con eva, eve, evit, evo se escriben con V. Ejemplos: evaluar, evasiva, evidencia, evolución, eventual. Forman algunas excepciones: ebanista y ébano. ¿Cuándo es conveniente utilizar la C? Se escribe con C la terminación CES, que resulta de formar el plural de las palabras terminadas en Z. Algunos ejemplos: veloces, perdices, peces, arroces, codornices y bisectrices. Se escriben con C los diminutivos cito, acito, cico, hecico, cilio, ecilio y sus femeninos, cuando procedan de palabras que no tengan S en la última sílaba. Ejemplos: dolorcillo, tacita, huertecilla, mujercita. Algunas observaciones hacen referencia a que si el sustantivo o el adjetivo tiene S en la última sílaba, el diminutivo también se escribe con S. Por ejemplo, queso, quesito, rosa, rosita, princesa, princesita, peso, pesito. Se escriben con C palabras terminadas en ción. Ejemplos: relación, organización, comunicación, ovación, deserción. Forman algunas excepciones porque se escriben con S: pasión, compasión, persuasión, ocasión, invasión y evasión. Se escribe con C las terminaciones cia, cie, cio. Algunos ejemplos: avaricia, negocio, planicie. Forman excepciones: Dionisio, gimnasia, idiosincrasia, anestesia, magnesio, autopsia, controversia. Se escriben con C las palabras terminadas en ancio, ansia, encio y encia. Ejemplos: evidencia, herencia, paciencia, vigilancia, reminiscencia. Algunas excepciones forman ansia y hortensia. Los verbos cambian la Z por la C antes de la letra E. Algunos ejemplos: organice, comiencen, casé, esbocé, abracé, empecemos. Se escriben con C los verbos que terminan en ceder, cender, cidir, ser, cibir, cir, citar, si no proceden de raíces que tengan S. Ejemplos: conducir, coser, conceder, recibir, resarcir, padecía. Forman algunas excepciones: asir, coser, ser, toser, residir y presidir. Se escriben con S las terminaciones ACE, ENSE, ESE
y los adjetivos terminados en sivo, siva. Ejemplos: pase, expresivo, compasiva, estuviese, londinense. Algunas excepciones: vascuence y nocivo. Se escribe con S en las sílabas tras, des, dis y en las palabras que comienzan por sec y sig. Ejemplos: traslado, descender, disposición, signos, seglares. Algunas excepciones: segar, ceguera, cigarro, cigüeña, cigarra. Se escriben con S los sustantivos terminados en ción cuando proceden de adjetivos terminados en so, sivo, sible o sor. Ejemplos: precisión, concisión, subversión, dispersión y sucesión. Se escriben con S las terminaciones oso, osa, ísimo, ísima, ésimo de adjetivo y la terminación ismo de adjetivos y sustantivos. Algunos ejemplos: periodismo, facilísimo, precioso, pésimo. Forma en sección, décimo y décima. Se escriben con S palabras en esta, esto, ista. Ejemplos: repuesto, fabulista y respuesta. Se escribe con Z delante de A, O, U cuando fonéticamente no es posible el empleo de la C. Se escribe con C delante de las vocales E, I, también antes de la C y T. Ejemplos: zozobrar, adelgazar, sumo, surco, afianzar, rechazó y zurdo. Llevan Z al final de los adjetivos y sustantivos que terminan en os y as. Ejemplos: capataz, antifaz, disfraz, veloz, feroz, perspicaz, torcaz y cos. Las determinaciones es y esa de los sustantivos abstractos se escriben con Z. Ejemplos: escasez, tirantez, ligereza, aspereza, niñez, honradez y fiereza. Se escribe Z en las terminaciones de los aumentativos aso y asa. Ejemplos: barcaza, perrazo, buenazo, codazo, bobaza, mujeraza y palazo. Se escribe Z en las terminaciones suela, suelo, cuando indican disminución o desprecio. Ejemplos: mujerzuela, bribonzuelo, cazuela, bestezuela, actorzuelo. Excepción: mocosuelo. La terminación asgo de algunos sustantivos se escriben con Z. Ejemplos: madrinazgo, mayorazgo. Forma de secciones: rasgo, trasgo, cansa y gansa. Las terminaciones sal de algunos sustantivos colectivos se escriben con Z. Ejemplos: pastizal, lodazal, maizal, barrizal. Los verbos terminados en izar se escriben con Z. Ejemplos: paralizar, rivalizar. Forman excepciones: guisar, avisar, improvisar, revisar y divisar. Se usa Z en las terminaciones uso, usa de sustantivos despectivos y en la terminación esno de diminutivo. Ejemplos: lechuza, gentuza, lobezno o sesno. En las terminaciones asca, asco, esca, osco, osca, usco, usca. Ejemplos: complazca, complazco, agradezco, conozco, reduzca. Forman excepciones: parduzco, verduzco, parentesco. Generalmente las palabras agudas terminadas en son. Ejemplos: corazón, quemazón, hinchazón, razón. Forman excepciones: camisón, bolsón, diapasón, masón, mesón, tesón y requesón. Nuestro siguiente contenido hace referencia a tipo de oración. Encontramos oración simple y oración compuesta. La oración simple es aquella oración que tiene un solo verbo conjugado y la compuesta es la que tiene más de un verbo conjugado. A veces encontramos perífrasis verbales. ¿Qué significan? Que son dos verbos juntos pero que tienen el significado de uno solo. En este caso sigue siendo una oración simple. Un ejemplo de esto:
He venido a quedarme. Como ustedes verán, acá tenemos una combinación de dos verbos. He venido. Pero el verbo tiene un solo sentido. Esto es perífrasis verbal. Son dos verbos, pero en realidad tienen la función de un solo verbo. Otro ejemplo de oración simple es: esta clase está abarrotada de estudiantes. Aquí la única palabra que cumple la función del verbo es está, que indica estado. Otro tipo de oración es la compuesta. Esta tenemos cuando hay más de un verbo conjugado en la oración, es decir, más de una palabra que cumple la función del verbo. Un ejemplo de esto: me gusta pero necesita algunos cambios. Por un lado tenemos me gusta, por el otro lado necesita. Entonces acá tenemos dos verbos conjugados y tenemos una oración compuesta. Clasificación de la oración según su estructura. Cuando nosotros hablamos de oraciones, tenemos en mente dos elementos fundamentales que son sujeto y predicado. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una oración donde noto que no tengo estos dos elementos? No puedo dividir así mi oración. Veo que tengo solamente sujeto o veo que tengo solamente predicado. Sujeto es de quién se habla la oración o quién hace la acción en la oración, ¿verdad? Y predicado es lo que se dice del sujeto. Cuando yo noto que no hay esta combinación, cuando tengo un solo miembro, tengo lo que se llama oración unimembre. En cambio, cuando yo tengo esta combinación de sujeto y predicado, es decir, encuentro yo en la oración de quién se habla y qué es lo que se dice, entonces tengo una oración bimembre. En esta lista pueden ustedes notar algunas expresiones que tienen sentido completo, que tienen un significado. Eso significa de que son oraciones. Pero si miran la esencia, podrán notar de que no podemos dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, madre mía tiene un sentido, pero acá no hay un sujeto, un predicado. Lo mismo ocurre con qué tiempo, qué calor, truena sin cesar. Adiós, qué disparate, qué alegría. ¿Qué tal? Relampagueó toda la noche, nieva en la montaña o llueve. Las oraciones impersonales son también unimembres. Hay distintos tipos de oraciones impersonales. ¿Qué significa oración impersonal? Como su nombre lo dice, no hay una persona detrás. Y si no hay una persona detrás, yo carezco de sujeto. Al no tener sujeto, definitivamente tengo una oración unimembre. Los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos generalmente son unimembre. Por ejemplo, llover, tronar, diluviar. Porque yo puedo decir nevó solo en enero, puedo decir llovió toda la noche. Hay una acción, está la acción de llover, pero no hay una persona detrás de eso. No hay una persona que hace que ocurra esto. Entonces tenemos una oración unimembre. El verbo haber. Este verbo solo se conjuga en tercera persona del singular y va acompañado de un complemento directo. Por ejemplo, hay mosquito o hay sillas en esta clase. Si yo digo hay sillas en esta clase, ¿qué hay? Hay silla, pero ¿hay una persona detrás? No, no hay una persona detrás. Tengo la existencia de las sillas, pero no hay una persona quien ejecutó esto inmediatamente. Entonces no tengo sujeto, tengo una oración unimembre. Verbos ser y parecer más expresión temporal. Ya es de tarde, parece de noche. Verbo hacer más expresión de temperatura. Cuando digo hace frío, hay una acción, pero no hay una persona. Verbos bastar y sobrar más suplemento. Por ejemplo, basta con tu palabra, sobra con decírselo. Sé en forma impersonal, con el verbo en tercera persona del singular. Por ejemplo,
se copia mucho en esta clase. Ahora miraremos la composición de la oración bimembre. La oración bimembre es aquella que puede separarse en sujeto y predicado. Damiana escoltaba a su madre en silencio. ¿Quién es la que realiza la acción? Damiana, por lo tanto ella es mi sujeto. ¿Qué hace Damiana? Escoltaba a su madre en silencio, esto es predicado. Ella necesitaba un vestido nuevo. ¿Quién necesitaba? Ella. Entonces ella es mi sujeto. Y luego tengo lo que digo de ella, que es necesitaba un vestido nuevo, y ahí tengo mi predicado. El sujeto junto con el predicado es uno de los elementos más destacados de la mayoría de las oraciones. El sujeto nos informa de quién causa la acción, quién la realiza o quién la padece. Existen dos tipos esenciales o principales de sujeto. Por un lado tenemos el sujeto expreso o explícito y por el otro lado el sujeto tácito, omitido, implícito o elíptico. El sujeto explícito es aquel que está en la oración, que nosotros podemos ver en la oración, está escrito ahí claramente. Por ejemplo, Juan lee un libro. ¿Quién lee el libro? Juan. Está en la oración, entonces yo tengo un sujeto expreso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el sujeto tácito, omitido, implítico o elíptico? Es cuando fonéticamente está ausente en la oración. ¿A qué se refiere? No se le menciona, pero uno entiende que está ahí. Por ejemplo, leía un libro. ¿A quién nosotros omitimos cuando decía leía un libro? A él, ¿cierto? Nosotros sabemos que él o ella es la que leía o el que leía. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un sujeto, pero no está escrito. Entonces, en este caso, tenemos sujeto tácito. Generalmente esto se complementan con los pronombres personales como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. El predicado es la parte de la oración bimembre que describe la acción del sujeto y que es elemento indispensable para que la oración tenga sentido. Tenemos dos tipos de predicado: predicado nominal o copulativo y predicado verbal. El predicado nominal es cuando el verbo no cumple netamente la función de un verbo dentro de la oración, más bien sirve como nexo, como unión, sirve para unir el sujeto con su atributo. En este caso, el verbo no es el núcleo del predicado, y cuando el verbo no es lo más importante del predicado, nosotros tenemos un predicado nominal o copulativo. Miren en este ejemplo, donde dice José Alberto será buen estudiante. ¿Qué ocurre? El verbo es será, pero no es lo más importante de mi predicado, porque todo mi predicado dice será buen estudiante. ¿Qué ocurre? Lo verdaderamente importante ahí es buen estudiante. Entonces, ¿qué función cumple será? ¿Qué función cumple ahí mi verbo? Es nada más para unir José Alberto con buen estudiante. Yo puedo tranquilamente decir José Alberto, buen estudiante, y seguirá teniendo sentido. Esto me indica de que no es esencial mi verbo en ese predicado. Entonces, el verbo no es núcleo del predicado y el verbo es solamente un nexo. Tengo un predicado nominal o copulativo. Luego tenemos el predicado verbal. Este predicado es el que nos describe directamente la acción del sujeto y su núcleo es un verbo conjugado. Si el predicado contiene solamente el verbo, tenemos una oración intransitiva. Si además del verbo hay otros complementos que le dan sentido, tenemos una oración transitiva. Lo importante acá es que ustedes determinen de que es predicado verbal cuando el verbo es el núcleo del predicado, cuando el verbo es esencial, cuando si yo quito el verbo, mi oración, mi predicado deja de tener sentido. Por ejemplo, María corre. ¿Cuál es el predicado ahí?
corre. Se darán cuenta que incluso está formado solo por el verbo. Si yo quito corre, queda solo María y ya no tengo una oración. Esto me da a entender de que mi verbo es netamente necesario. Luego tengo mi mamá trajo muchos dulces. Si yo quito el verbo, dirá mi mamá muchos dulces. No tiene sentido, ¿cierto? Mi predicado es trajo muchos dulces, pero ¿qué es lo más importante ahí? La acción de traer, porque si yo le quito esta acción de traer, ya no tiene sentido. Eso me da indicio de que es necesario ese verbo en esa oración. Entonces tengo lo que se llama predicado verbal. Bueno, es predicado verbal cuando el verbo es el núcleo del predicado, cuando el verbo es necesario en ese predicado. Una forma de identificar esto es cuando ustedes tapan el verbo, si es que el predicado sigue teniendo sentido, entonces ustedes podrán comprender de que se trata de un predicado nominal o copulativo. Pero si yo veo o noto que sin ese verbo mi predicado no tiene sentido, es un predicado verbal, porque me indica de que el verbo es verdaderamente necesario para que la oración tenga sentido. La siguiente clasificación de oración se da según la actitud del hablante. Primeramente tenemos las enunciativas. Estas se dan cuando se expresan pensamientos en forma objetiva. Se utilizan fundamentalmente para transmitir información. Estas pueden ser negativas o afirmativas. Enunciativa, cuando yo digo las cosas como son y tal cual. Ejemplo, esta es una silla o esta no es una silla. ¿Qué hago ahí? Objetividad, ¿es o no es? Cuando tengo este tipo de oración, tengo oración enunciativa. Luego está la interrogativa, la que implica una interrogante o una pregunta. Por ejemplo, dime cómo te llamas o de dónde eres. Estas pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas que tienen signos de interrogación y las indirectas son aquellas que no llevan signo, pero yo entiendo de que es una pregunta. Y las exclamativas son aquellas donde uno admira o exclama algo. Por ejemplo, ¡qué barbaridad! ¡Qué sorpresa! Las oraciones dubitativas son aquellas que, como su nombre lo dice, expresan duda, posibilidad, incertidumbre. Por ejemplo, cuando yo digo puede que llegue ahora o tal vez vaya. Las imperativas son aquellas que implican mandato, ruego, orden. Cuando yo digo, por ejemplo, ten compasión de mí, o cuando digo vete, o cuando digo amaos los unos a los otros. Y por último tenemos las desiderativas. Expresan un deseo, aspiración, anhelo. Cuando yo digo, por ejemplo, ojalá tengamos un buen tiempo, o cuando expreso de que deseo que pasen bien. Entonces son oraciones desiderativas. Por hoy hemos llegado hasta el final de nuestro contenido y será hasta la próxima.